tractor Meister Ferguson MF290. Se tienen los siguientes datos. El valor del FOB, $18,450. El seguro documentado es $120,05. El flete marítimo según Bill of Lading es $2,120. Gastos del puerto es $1,106,5. El flete del terrestre es 800 a 25%, es $212,5. Entre otras erogaciones es $250. El tipo de cambio va a ser 6,96 bolivianos sobre dólares. Y si el impuesto al consumo específico se paga el 10%, ¿cuál es el valor del impuesto al consumo específico? Y el inciso B, si el impuesto al consumo específico se paga el 10%, ¿cuál es el valor del impuesto a pagar? Perfecto, muchas gracias, Ailén. Entonces, en este primer ejercicio, nos dice que esta importadora está importando la unidad de este tractor y nos da a continuación los datos, ¿no? El valor FOB. Hay que recordar qué es el valor FOB. ¿Se acuerdan? Era un Incoterm. ¿Alguien que nos pueda decir qué es el valor FOB? Igual es para así ir ganando puntos de participación. Camila, ¿te animas a decir qué era el valor FOB o qué era el Incoterm FOB? ¿Qué era lo que englobaba para el vendedor? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? A ver, aquí una pista, lo que significa era freight on board. ¿Se recuerdan? A ver, como les había dicho, para esta guía vamos a ir viendo. Adelante, ¿sí? ¿Alguien estaba? Sí, sí. Era para lo del valor FOB, que nos dice que en redes generales el vendedor es el que asume los gastos hasta que la mercancía llegue a bordo, y también se encarga de contratar el transporte, solo de contratarlo, porque esto lo va a pagar lo que es el comprador. Mientras tanto, el comprador se encarga de los fletes y también de asumir los riesgos de la mercancía. Perfecto, Ana, muchas gracias. Exactamente, ¿no? En este Incoterm FOB, la responsabilidad del vendedor va hasta que tenga la mercadería sobre el barco, ¿no? Sobre el buque. Hasta ahí es donde llega su responsabilidad. Entonces aquí ya nos va diciendo esos términos, ¿no? Que su valor FOB, es decir, que hasta que la mercancía esté sobre el buque es de $18,450. Está ahí un seguro documentado, está el flete marítimo, están los gastos de puerto, está un flete terrestre, flete 1, que es en origen, y otras erogaciones, ¿no? Nos da también el dato del tipo de cambio y nos pide hallar el impuesto al consumo específico, el ICE. ¿Se acuerdan el del ICE? Que era el que variaba de acuerdo a los productos. Este dato lo encontramos en lo que era nuestro arancel aduanero, ¿se acuerdan? Con nuestras distintas partidas arancelarias podíamos identificar los productos y es ahí donde nosotros encontrábamos justamente cuánto era. Y no para todos los productos es el 10%, sino varía, ¿no? Al igual que el gravamen arancelario y demás, pero en este caso nos indica que es el 10% y nos pide hallar el valor de ese impuesto al consumo específico, pero tenemos que saber cómo hallarlo porque nos dan varias cifras y ¿será que tenemos que usar todas las cifras para hallar y cómo lo haremos? Pues eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para calcular el impuesto es tener nuestro valor CIF, nuestro Incoterm CIF, que lo denominamos CIF frontera. ¿Qué era el CIF? Era, ¿se acuerdan? El Cost, Insurance and Freight. El costo como tal de la mercancía, el seguro y el transporte. Entonces, ¿eso qué englobará de los datos que nos ha dado en el ejercicio? Como los podemos ver aquí los primeros, está obviamente el valor FOB, el seguro, el flete marítimo, que es el transporte, los gastos en puerto de origen y el flete en origen. Entonces, hasta ahí es toda la responsabilidad y todo lo que nosotros vemos que es el CIF, ¿ya? Entonces,
es sobre la base de esa suma que nosotros vamos a trabajar para encontrar para encontrar el valor de nuestro impuesto al consumo específico. Entonces, todos estos valores que son el CIF frontera, haciendo o recordando, ¿no? ¿Qué era el CIF frontera? Era el Incoterm que cubría costos en origen, seguro y flete. Entonces, son todos estos valores. Y lo que a continuación tenemos que hacer es justamente hallar. ¿Y cómo lo hallamos? Sumando, simplemente sumando. Y ustedes me van a ayudar también aquí en esta parte a hacer los cálculos para que también puedan ganar sus puntos de participación. Así que les pido también estén con sus calculadoras y me ayuden a hacer estos cálculos, ¿ya? Entonces, primero nosotros tenemos que hallar el CIF frontera. ¿Y a qué va a ser igual este CIF? Va a ser igual a la suma, ¿no? De esos valores, el valor FOB, que es de 18.450 más 520 con 0,5 más 2.120 más 106,5 más 212,50, ¿no? ¿Cuánto nos da nuestro valor CIF? Vayan haciendo los cálculos, es una suma muy sencilla de todos esos valores, ¿no? ¿Alguien ya lo tiene? No, sí, me sale 21.409,05. 0,05. ¿Así está bien? Sí. Perfecto, muchas gracias, Kumar. Aquellas personas que me vayan dictando los resultados, por favor, van a ir escribiendo sus nombres en el chat. Solo las personas que participen, por favor, y al final yo les registro también en participación, ¿ya? Gracias, Kumar. Entonces, tenemos ya ese nuestro primer valor. Sobre ese nuestro valor, que es el CIF frontera, ahora nosotros tenemos que recordar uno de los importes que también se pagaban en aduanas, que si ustedes recuerdan era el gravamen arancelario, que de acuerdo a la ley 1990 y obviamente su reglamento, este es el 10% del CIF, pero este puede variar. En este caso es del 10% de nuestro CIF. Entonces, tenemos que hallar como punto número 2 lo que es el gravamen arancelario. ¿Y a qué va a ser igual? Si les estoy diciendo que es el 10% del CIF por el 0,1. Ahí ya realizamos el cálculo, ¿no? En este caso, para lo que es nuestro CIF frontera, vamos a ya transformar esta moneda en dólares a bolivianos. Entonces, ¿cuánto sería en bolivianos? Ahí nos da un tipo de cambio ya establecido, que sería esto por 6,96, ¿no? ¿Cuánto sería esto en bolivianos? Vayan calculando. Sí, sería 149.006,98 bolivianos. 006,98 bolivianos. 98. Perfecto, muchas gracias, Camila. Igual vayan registrando su nombre, por favor. Gracias. Entonces, en este caso serían en bolivianos, ¿no? 149.006 bolivianos. Sí, mi CIF es 149.006,98 bolivianos. ¿Cuánto será mi gravamen arancelario? 14.900,69. Ya, a ver. 14.900,69, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con el tercer paso. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
¿Para qué hemos hallado el gravamen arancelario? Para ahora sí calcular el impuesto al consumo específico. Entonces acá vamos a poner como tercer paso el ICE o el impuesto al consumo específico. Este ICE, ahora, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a mi valor CIF, al CIF que he hallado hace un momento, más el gravamen arancelario, más otros costos o otras erogaciones. Y todo esto multiplicado por el 10%, que me decía que era mi impuesto, ¿no? Entonces, esta suma de mi CIF frontera, de mi gravamen arancelario y de otras erogaciones es la base del cálculo para el impuesto al consumo específico, ¿no? Y en este caso me dice que para este vehículo o este tractor que se está importando es del 10%, entonces a esto yo tengo que calcular sobre esa base el 10% y de esa manera hallo lo que es el impuesto al consumo específico. Entonces aquí voy copiando los valores y ustedes me van dictando también, ¿ya? Mi CIF, que era 149.006,98, más mi gravamen arancelario, que es 14.900,69, más otras erogaciones, y aquí está justamente, ¿no?, ese valor. ¿Y por qué lo hemos hallado en bolivianos? Todo porque tenemos este valor en bolivianos, y en el ejercicio, como no nos pide, pero en el examen, en las opciones del ingeniero, por ejemplo, si sus resultados están en dólares, pues obviamente van a tener que trabajar en dólares, pero si están en bolivianos, y como les da el dato también del tipo de cambio, entonces es mejor trabajar desde un inicio en bolivianos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos sale nuestro 16.416.77, algo así. 16.416? 416. Sí, coma 77. Con 77, perfecto. Y eso es en bolivianos, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hallando el primer dato que nos pide, que es justamente el dato del impuesto al consumo específico, ¿no? Ahí ya tendríamos nuestro primer resultado. Uy, está un poco chueco. Ahora sí, a ver. Ya. Posteriormente, en el siguiente Sí, inciso que nos... disculpe. Bueno, a Sí, mí me sale 16.415,77. 16.415, ¿ya? A ver, vayan verificando ese valor, si es que a todos les sale lo mismo. No debería variar mucho, ¿no? Porque es básicamente los cálculos de sumas y multiplicación que tenemos. Entonces, revisen el valor también los demás, si es que está correcto lo que sus compañeros mencionaron. ¿Sí? ¿Sí sale ese valor? Sí, así. 16.415,77. Perfecto, muchas gracias, chicos. Ahora sí. Entonces, vámonos con nuestro inciso B, que nos dice el impuesto, si el impuesto al consumo específico, si el impuesto al consumo específico es 10%, ¿cuál es el valor de los impuestos a pagar? Entonces, ahí ya no nos está pidiendo solo ICE, ¿no? Nos está pidiendo ya el valor total de impuestos a pagar. Entonces, ¿qué impuesto falta aquí para nosotros conocer cuánto en total tenemos que pagar? ¿Alguien se anima a decir? Aquí hay un impuesto más que tenemos que calcular, y se los he explicado también cuando hemos avanzado el tema de aduanas y comercio exterior. Sí, sería el IVA. Exactamente, Camila. Es el IVA el que tenemos que calcular, que hemos visto que era aplicable a todas las importaciones, y esta tasa específicamente es el 14,94%, ¿no? Como lo habíamos visto en otras materias también, en donde también se aplica este impuesto. Entonces, es justamente el IVA el que tenemos que calcular.
Entonces, vamos viendo esta parte. Denme un segundito. Ahora sí, ya. Entonces el IVA, que va a ser igual a lo que es, de igual manera, la misma base que tenía para calcular el impuesto al consumo específico, solo que ya el porcentaje por el cual yo lo voy a multiplicar es el 14.94%, ¿no? Entonces sería esto por 14 o 0,1494. 0,1494, que es el IVA, ¿no? Aquí vamos a hacer esa especificación. 14,94%. Entonces, si ya tienen o si tenían este valor, solamente me lo pueden dictar. O si ya tienen toda la multiplicación, hasta por 14.94 o 0,1494, me lo pueden dictar también. Auxi Pero- multiplicado ya por el 0,1494 sale 24.525,16. Perfecto, muchas gracias, Giovanna. Entonces, tenemos ese valor en bolivianos, ¿no? Que es nuestro IVA. Entonces, era el único impuesto que nos faltaba calcular para nosotros poder hallar ya el total de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Este iba a ser como nuestro paso número 4, le llamemos. Y ya nuestro paso número 5 va a ser el cálculo de impuestos, ¿no? Impuestos total. El total de impuestos, que va a ser igual a el gravamen arancelario más el ICE más el IVA, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta también lo que es el gravamen arancelario, que habíamos dicho que es este importe que se paga también por las importaciones y que puede adoptar un valor diferente. Eso tenemos que revisarlo siempre en nuestro documento del arancel aduanero. Pero en este caso es del 10%, ¿ya? El total de impuestos va a ser entonces esa suma. ¿Cuánto era el gravamen arancelario? Era 14.900,69 más el ICE, que era 16.415,77 más el IVA, que es 24.525,16. Entonces, ¿cuánto es el total de impuestos que se tiene que pagar? Sí. Adelante. Me sale 55.841,62. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, con este valor ya hemos hallado el inciso B que nos pedía el ejercicio, ¿no? Era justamente el total de impuestos a pagar. En este caso, lo que tomamos en cuenta es, como les decía, ¿no? El gravamen arancelario, el impuesto al consumo específico y el impuesto al valor agregado. Son estos tres ítems que los consideramos para ajustar o para calcular, en este caso, el total de impuestos, ¿no? Siempre, pero tenemos que tener en cuenta en este ejercicio que primero, para hallar la base para el cálculo del gravamen arancelario, como del ICE, como del IVA, es calcular primero el CIF, ¿no? El CIF frontera, que es este Incoterm, que cubre el costo como tal de la mercancía, el seguro y el pago del transporte, ¿no? Más todos aquellos gastos que se puedan generar en origen, siempre y cuando estén especificados, como en este caso, gastos en puerto, por ejemplo, flete uno terrestre, flete en origen, ¿no? Entonces, eso tenemos que calcular y ya posteriormente también considerar otras erogaciones. Pero de esa manera es que nosotros hallamos estos valores del impuesto y este es un ejercicio clásico que suele entrar también en los exámenes, así que les recomiendo también que lo revisen posteriormente y lo realicen de la misma manera en su práctica. Han visto que es bien sencillo, es básicamente sumas y
y multiplicación, es lo que hacemos, ¿no? Solo que tenemos que saber qué valores exactamente tomar en cuenta, ¿ya? Entonces aquí no sé qué es lo que pasó con esto. Ahorita vamos a volver a entrar y si alguien tiene alguna duda puede compartirlo con el curso o algún comentario, o si no pasamos al ejercicio número 2. Bueno, creo que nadie tiene dudas por ahora. Si es que más adelante les surge alguna pregunta, pues lo comparte con el curso y así lo resolvemos todos, ¿ya? En el ejercicio 2, alguien que se anime a leer, por favor. Camila, adelante, Camila. Está bien, Auxi. Se necesita saber el precio final de importación de 100 rollos de tela de 55 kilogramos rollo, que se importa desde Perú. El valor de la cotización por $10 por kilogramo CFR. A continuación se muestran los cargos relacionados a la importación. Seguro, 1.5% del FOB. Flete internacional, $1.900. Cargas de transferencia bancaria, $200. Perfecto, muchas gracias, Camila. En este caso en este caso ya nos pide un valor mucho más completo, ¿no? No solo impuestos, nos pide el valor final de la importación, que por un lado cubre lo que es el costo como tal de la mercancía, más lo que son los seguros, el flete y demás, ¿no? Todo lo que nos está especificando ahí. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta aquello. Ojo, aquí, por ejemplo, en este ejercicio no les pide hallar los impuestos directamente, ¿no? Sino les pide hallar el precio final de la importación. Entonces, no les da aquí, por ejemplo, ningún dato de ICE, ningún dato de, o les dice, o les menciona algo de gravamen arancelario, ni nada. Ustedes ya tienen que saber que para hallar este valor final de importación tienen que calcular también el valor de los impuestos, ¿ya? Entonces, empecemos. A ver, para este ejercicio, primeramente nos dice que el precio final de importación de 100 rollos de tela de 55 kilogramos el rollo tiene un valor de la cotización $10 por kilogramo CFR. ¿Qué es el CFR? Es el Incoterm que cubre costo y transporte, ¿no? Cost and Freight. De sus siglas en inglés, cost and freight, costo y transporte. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a anotar ese nuestro dato CFR, que es de 10 dólares el kilogramo, ¿no? Y aquello a continuación, que es lo que vamos a hacer, es calcular, ¿no? Porque nos dice que se están importando 100 rollos donde cada rollo pesa 55 kilogramos. Entonces, para hallar el CFR total, ¿qué tendremos que hacer? Multiplicar, ¿no? E ir eliminando las unidades. Primeramente partimos de los 100 rollos que tenemos. Esto en minúscula. Partimos de los 100 rollos que tenemos, los multiplicamos por el peso, en este caso, los 55 kilogramos por rollo. De esa manera se nos van nuestras unidades de los rollos y a esto nosotros le ponemos ya el precio del CFR por kilogramo, ¿no? Que nos dice que es de $10 por kilogramo. ¿Cuánto será ese resultado? De nuestro CFR final. ¿Alguien ya lo tiene? Vayan calculando, por favor, esa multiplicación. 100 por 55 por 10. 55.000. Perfecto, muchas gracias. En este caso son $55,000, ¿no? El precio final bajo el Incoterm CFR, que contempla, ya lo habíamos dicho, ¿no? El costo de la mercancía, también el transporte internacional. Después nos dice que el seguro es del 1.5% del valor FOB.
Pero hay que recordar que era el valor FOB, hace un momento lo veíamos, ¿no? El Incoterm FOB, que era justamente el freight on board o la responsabilidad del vendedor de poner la mercancía encima del buque o del barco, ya dentro de este transporte internacional, ¿no? Pero si ya lo traducimos a una a una fórmula matemática, ¿qué sería? Si nuestro CFR contempla hasta lo que es costo y transporte, si le restamos aquello, lo que es el flete internacional, tendríamos el valor FOB, ¿no? En este caso, el transporte el transporte internacional, y esto a qué sería igual al FOB, ¿no? No lo vamos a poner aquí. Tenemos que tener en cuenta siempre hacer esta analogía, ¿no? De qué es lo que contempla cada Incoterm para de esa forma no confundirnos también. Entonces va a ser ese valor del FOB, ¿no? Y esto, ¿para qué necesitamos? ¿Para qué necesitamos hallar el valor del FOB? Para hallar justamente el seguro. Entonces, si tenemos ya el dato del CFR final, sería simplemente la resta, ¿no? De 55,000 menos 1,900. ¿Y cuánto sale ese resultado? 53.100 AUSI. Perfecto. 53,100 dólares, ¿no? Teniendo ya o conociendo el valor del FOB, ahora sí podemos hallar el seguro, que sería como nuestro tercer paso, ¿no? Donde mi seguro sería igual a 53,100 por el 0.015, ¿no? O el 1.5%. ¿Cuánto sería ese valor de mi seguro? 796,5. 796,5, perfecto. Ya conociendo el seguro, ahora sí, lo que tendríamos que hacer es calcular lo que les he dicho, la base para conocer el gravamen arancelario, el ICE y el IVA, que era el CIF frontera, ¿no? En este caso, mi CIF frontera, que va a ser igual a el CFR, que es costo y transporte internacional más seguro, ¿no? Esos nunca tienen que olvidarse. Entonces, ahora nosotros como cuarto paso para resolver este ejercicio, vamos a hallar lo que es el CIF frontera, ¿no? Y lo vamos a poner aquí entre paréntesis, es costo de la mercancía más transporte. No lo ponemos como fórmula, sino simplemente así. Transporte internacional y seguro, más los costos internos de transporte, documentación, como lo habíamos visto en el anterior ejercicio. No solo que en este caso, simplemente para hallar el CIF, vamos a tener que sumar el CFR, que abarca el costo de mercancía más transporte internacional, más el seguro, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros ya conocemos nuestro CIF frontera. El CFR, que es de 55,000 dólares, más el seguro, que es de 796,5. En este caso sería mi resultado de 55,796,5, ¿verdad? Mi CIF, que es el CFR más el seguro, ¿no? De esa manera es que nosotros ya hallamos nuestra base para el cálculo de nuestros impuestos. ¿Qué es lo que sigue aquí? Calcular primero el gravamen arancelario. Ya este va a ser nuestro paso número 5. Para este ejercicio calculamos el gravamen arancelario, que va a ser igual al CIF
por el 10%, ¿no? En este caso, igual por el 10%. ¿Y a cuánto va a ser? 55.796,5 por 0.1, que Es 5.579,65. 65. Perfecto. 5.579,65. Ese es nuestro gravamen arancelario, ¿no? Teniendo ya nuestro gravamen arancelario, es sencillo calcular nuestro impuesto al consumo específico, que ¿a qué será igual? Como lo habíamos dicho, la suma del CIF más el gravamen arancelario más otros gastos le pondremos, ¿no? Y esto por el 0.1. En este caso no nos da, vamos a considerar el 10%. Y en este caso, ¿qué eran nuestros otros costos, otras erogaciones? Aquí hay una carga que nos dice carga de transferencia bancaria. En este ejercicio, ese se consideraría otro costo, ¿no? Entonces, es también el que lo vamos a considerar. Entonces, vayan reemplazando los datos. En este caso, va a ser 55.796,5 más mi gravamen arancelario, que es de 5.579,65 más otros gastos, en este caso, que es 200, ¿no? Estamos manejando todo en dólares, así que está correcto. ¿Cuánto sería el ICE? Auxi, por el 10% sería 6.157,61. 6.157,61, exactamente, nos estábamos olvidando ahí del 10%, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos ahí nuestro impuesto al consumo específico, que es 6.157,61 dólares. Vámonos con el siguiente impuesto, que es el que habíamos dicho, el IVA, ¿no? El IVA, donde tenemos la misma base de cálculo, solo que el importe en este caso es de 14.94. Por eso, si ya tienen la base, ya simplemente es aquí multiplicar por 0.1494. ¿Y cuánto nos sale eso? 9.199,48. 9.199,48. Sí. Perfecto. Y listo. Ya tenemos con eso todos nuestros impuestos. Tenemos nuestro CIF que contempla el costo como tal de nuestra mercancía, el transporte y también el seguro. Ahora lo que nos toca es simplemente sumar el total de impuestos y posteriormente sumarle a eso el CIF para saber cuánto es el costo total de mi importación. Entonces lo podemos hacer ya aquí directo, ¿no? Como punto número 8, calculamos total importación, que sería, en este caso le vamos a llamar TI, el CIF en primera instancia más el gravamen arancelario más el ICE más el IVA, ¿no? Estos tres últimos que conforman lo que son los impuestos o los tributos a pagar por importación, que ya los hemos encontrado también. Entonces, si ya los tienen, ya los están reemplazando hasta que yo voy escribiendo los números, vayan calculando, por favor. El CIF, que era de 55.000,5 más el gravamen 9,65 más el ICE 6.157
9.199,61 más el IVA, que es de 9.199,48. ¿Cuánto es el total que se tiene que pagar por la importación? Sí, 76.733,24. Perfecto, muchas gracias. Con eso ya tenemos el resultado final, ¿no? Que sería de 76.733,24 dólares. Y de esa manera es que nosotros hallamos, como les dije nuevamente, en los ejercicios no les dicen hallar el impuesto, hallar el gravamen arancelario, no, ustedes ya tienen que saber que tienen que calcular esos 3 importes o tributos que se pagan para la importación, adicionalmente también de conocer de lo que contempla cada Incoterm, porque de esa manera es que lo habíamos visto, ¿no? Se establecen los acuerdos de compra-venta, entonces para hacer los cálculos correctamente debemos saber qué contempla cada Incoterm y de esa manera hacer los cálculos para posteriormente hallar los tributos a pagar y finalmente sumando todo nos da el total de la importación, ¿no? El costo total de la importación, considerando todos esos términos. Entonces, de esa manera es que nosotros hallamos el total de la importación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario tal vez? Si es que no entienden algún punto, por favor van a preguntar. Esto es bien importante que lo tengan claro. Son ejercicios que entran en sus exámenes, entonces tienen que sacar muy buena nota, ¿no? Y el resultado que vayan a sacar, siempre háganlo con respecto a los resultados, porque el ingeniero en este tipo de preguntas usualmente pone, ¿no? Como las respuestas posibles, distintas alternativas, y ahí ustedes fíjense si está en dólares, si está en bolivianos, y en base a eso también vayan calculando. Si no hay ningún tipo de cambio, por ejemplo, entonces es obvio que ya solamente trabajamos en dólares, ¿no? Entonces vámonos con el tercer ejercicio. Alguien que se anime a leer. Carla, adelante, Carla. Ya estoy, Naufi. Una empresa de palmito en Bolivia decide exportar a Japón lotes de palmito enlatados. El comprador le ha solicitado la presentación de una oferta comercial en Incoterm FCA, Aeropuerto Internacional de Viru. Precio EXW, $100 por lote, se envían 100 lotes. Flete local Cochabamba, Santa Cruz, bolivianos 1.200. Flete transporte principal, Aeropuerto Internacional Viru, Tokio, $700. Maniobras en aduana de exportación, $200. Agente de aduana de exportación, $350. Perfecto, muchas gracias, Carla. Entonces, en este ejercicio nos pide o nos dice, ¿no? Que una empresa boliviana de palmitos quiere exportar a Japón palmitos enlatados. Nos dice que el comprador le está pidiendo una oferta comercial en el Incoterm FCA específicamente, ¿no? Aeropuerto Internacional Viru. Entonces, en este caso hay que acordarnos primero qué es lo que contempla el Incoterm FCA. Para ello vamos a ver, en la guía anterior que habíamos avanzado, teníamos el grupo de los Fs, los términos F, y aquí justamente teníamos el Incoterm FCA que nos dice que es el Free Carrier o libre transportista, ¿no? En este caso, si vemos nuestra figurita ahí, vemos que los costos o la responsabilidad del vendedor cubre hasta lo que es como tal el transporte, ¿no? En el país de origen. También se encarga de cubrir los riesgos de igual manera en el país de origen hasta que llega a la terminal, ¿no? Y con respecto a los documentos, se encarga de tramitar la documentación necesaria en la aduana de origen también. Entonces, es un Incoterm bajo el cual el vendedor no tiene mucha responsabilidad, básicamente tener lista la mercancía y transportarla hasta la terminal de la cual va a salir. Como tal, no tiene que pagar transporte interno, por ejemplo, transporte internacional. Entonces, es sencillo, ¿no? Entonces, a ver, ahí tenemos los datos del precio ex-works. ¿Se acuerdan del precio ex-works o el Incoterm ex-works, que era el único en su clase, del término E?
en el que el vendedor simplemente tenía la responsabilidad de alistar la mercancía en sus instalaciones, ¿no? Y ahí terminaba la responsabilidad del vendedor. Entonces nos dice que el precio de esa mercancía es de $100 y que se envían 100 lotes, ¿no? $100 el lote y se envían 100 lotes. Entonces ahí tenemos que nosotros hallar el precio ex-works final, que sería 100 lotes. Lo vamos a hacer en minúscula. 100 lotes por donde que cada lote cuesta $100. Entonces, ¿cuánto es eso? Nos da 10,000, ¿no? 10,000. El lote. Nos da $10,000, ¿no? El precio ex-works. ¿Qué más nos dice? Flete local Cochabamba Santa Cruz. Ese es mi transporte interno en país de origen. Posteriormente está flete transporte principal, $700, maniobras en aduana de exportación y agente de aduanas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que yo tendré que considerar? Y yo les pregunto aquí a alguien que se anime a participar, ¿será que utilizamos todos ellos? Bajo el Incoterm FCA. Creo que nadie se anima, ¿no? Pero en realidad sí. Lo usamos en el primer caso, nuestro transporte local. Vamos a irlo poniendo ahí en ítems. Lo tomamos para el cálculo, transporte local o flete local. También tomamos en cuenta lo que es el flete, en este caso, del transporte principal. Vamos a poner TP. Las maniobras en aduana de exportación, estamos hablando de maniobras en aduana de origen, entonces en este caso también sí lo consideramos en origen. Y el agente de aduana de exportación de igual manera, el agente en origen, ¿no? Y en este caso, ¿cuánto sería? Pues básicamente la suma, ¿no? Acá falta mi precio ex-works. Lo que nosotros tendríamos que sumar para obtener así una cotización o una oferta comercial, que es todo lo que contempla el pago en el país de origen, que es Incoterm FCA. Entonces, ¿cuánto sería esto? Vayan calculándolo, por favor. Sería $10,000 más el flete local, que es de $100. No, perdón. En este caso es de 1.200 bolivianos. Acá tenemos la mayoría de ítems en dólares, entonces podemos convertir a dólares estos 1.200, ¿no? ¿Cuánto sería? 1.200 entre 6.96, vamos a calcular en este caso, aunque no nos da ese dato. Si en algún punto van a tener que ustedes hacer la conversión, tengan de seguro que el ingeniero les va a dar el dato del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, ahora sí. Ya, entonces como les decía, en este caso no nos da el ejercicio como tal un dato para hacer el tipo de cambio, pero en el ejercicio, si el ingeniero les piden algún ejercicio hacer o tengan que hacer, les va a dar, no se preocupen, ¿ya? Más los $700 del transporte principal, más las maniobras en aduana de exportación, es decir, en país de origen, que igual está en dólares, más mis 350 del agente de aduana. Entonces, ¿cuánto sería el
precio o la cotización de la oferta comercial bajo el Incoterm FCA? $10,722.41. 10,722,41, ¿así está correcto? Sí. Perfecto. Entonces, con esto, en dólares, podemos hallar también nuestro dato final en bolivianos, ¿no? ¿Cuánto sería en bolivianos? Haciendo el tipo de cambio 6.96, nos saldría 70,000 algo, ¿verdad? 74,628. 74,628 bolivianos, ¿no? Entonces, en ese caso, igual es como lo tenemos que trabajar para hacer este cálculo. Entonces, en este caso, ¿por qué no nosotros consideramos algún impuesto para hacer la oferta comercial? ¿Qué habíamos dicho en el tema para la parte de exportaciones? ¿Qué habíamos dicho? No se olviden, chicos. Para la importación es algo muy diferente, o las operaciones, en este caso lo que se realiza es diferente para cuando hablamos de importación y exportación. En exportación no tenemos tributos a pagar, ¿no? Los tributos a pagar son cuando importamos nosotros algún producto. Entonces, en este caso, lo que cubre en este Incoterm específicamente va con los puntos que les he mencionado. Entonces, en este caso no aplicamos o no calculamos ningún tributo porque no se lo paga, ¿no? No se lo paga para exportaciones, ¿ya? Entonces ahí terminaría nuestro ejercicio. Han visto, es bien fácil, solo tenemos que saber qué utilizar, qué datos tomar en cuenta para hacer las sumas y las multiplicaciones. Si ahí consideramos o no consideramos algún ítem, ahí es donde incurrimos en errores, pero después es bien sencillo, ¿ya? Entonces vámonos con el último ejercicio. Alguien que se anime a leer. ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Ana, adelante, Ana. Ok. Una empresa que comercializa de aparatos electrónicos está realizando una importación, computadoras por un valor, voy a poner en siglas de XW, de $81,000. Además, incluirá en los siguientes gastos: traslados al puerto en el país de origen, $180, gastos de embarque en puerto de origen, $110, flete marítimo, $2,000, flete transporte terrestre país de destino, $300. En importación de mercancías a territorio aduanero es necesario determinar la base de cálculo para el pago de gravamen arancelario. Para ello es indispensable incluir la prima de seguro en la liquidación aduanera si existiera póliza de seguro. Si no, se toma el 2% sobre el valor FOB. ¿Cuál es el valor del seguro? Perfecto, muchas gracias, Ana. En este caso, no se olviden, este EXW hace referencia al Incoterm Xworks. Xworks, no se olviden, ese es el nombre de este Incoterm que les había dicho ya, es el que especifica que el vendedor simplemente tiene la responsabilidad de tener lista para la mercancía para posteriormente ser transportada, pero este vendedor alista su mercancía en sus mismas instalaciones y es de ahí que el comprador se encarga de todo el procedimiento. De ahí en adelante, ¿no? Transporte interno en país de origen, pago de transporte internacional, transporte interno en país de destino, documentación, etcétera. Ya no se olviden eso, es el Incoterm Xworks, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que una empresa comercializadora de aparatos electrónicos está realizando una importación por un valor Xworks, es decir, un valor base. Este es básicamente el costo de la
de la mercancía, o llamémoslo así, el precio al cual está vendiendo el vendedor al comprador como tal en sus mismas instalaciones. En este caso nos dice que es de $81,000. Además, incurrirá en los siguientes gastos, ¿no? Ahí nos habla de traslados al puerto de país de origen, en el puerto de país de origen, perdón, gastos de embarque en puerto de origen, flete marítimo, flete de transporte terrestre en país de destino, y nos pide hallar el seguro. Nos dice que para la importación de mercancías en territorio aduanero nacional es necesario determinar la base de cálculo para el pago del gravamen arancelario, ¿no? Lo que calculábamos hace rato, que era el CIF, que contemplaba el seguro. Entonces, eso nos está diciendo que para hallar el gravamen arancelario necesitamos conocer la base de cálculo que contempla el seguro, ¿no? Entonces, ahí nos habla de que para ello es indispensable incluir la prima del seguro en la liquidación aduanera si existiera póliza de seguro, y si no, se toma el 2% del FOB. ¿Cuál será el valor del seguro? Entonces tenemos que hallar este 2%. ¿Cuánto es en dinero este 2% del FOB? Entonces, para hallar el seguro, primero tendremos que hallar pues el FOB, ¿no ven? Entonces, como primer paso, nosotros vamos a hallar el valor FOB. ¿Y qué contemplará el valor FOB? Les pregunto aquí. Mi valor FOB, que habíamos dicho que es el Incoterm Freight on Board, o tener la mercadería lista encima del buque o del barco para ser transportada, ¿no? Entonces, en este caso, mi FOB obviamente contemplará en inicio el Incoterm ex-works, o el precio de venta de la mercancía como tal, lo que les he dicho, más los traslados al puerto en el país de origen. Sí, efectivamente, también contempla mis traslados en origen, más los gastos de embarque en puerto de origen. Sí, porque la responsabilidad del vendedor es tener la mercancía lista sobre la embarcación, ¿no? En este caso, entonces, también cubre los gastos de embarque, ¿no? Los gastos de embarque. ¿Qué más? El flete marítimo también, ¿no ve? El flete en este caso, del transporte principal, flete marítimo, y contemplará el transporte terrestre en país de destino. Les pregunto yo. A ver, voy a ver si están atentos. Johnny Poma, ¿estás en la clase, Johnny? Creo que Johnny no está en la clase, ¿no? A ver, Joel, Ariel, ¿estás en clase? Creo que no se puede escuchar. A ver, vamos con Marlene Márquez. Marlene, ¿estás en clase? Sí, Auxi. ¿Cómo estás, Marlene? Les preguntaba, ¿no? Para calcular el FOB que habíamos dicho que cubre hasta que la mercancía esté encima de la embarcación en país de origen, ¿tendremos que considerar este flete de transporte terrestre en el país de destino? Marlene, tu micrófono está apagado. Ay, perdona, estaba ofrenda. Flete. Si considera el flete,
Consideramos, para el cálculo del FOB, consideramos el flete del transporte terrestre en país de destino. No, sí, bueno, no recuerdo. Ya, no te acuerdas. Sí, no me acuerdo. Ya, a ver, vamos con, Pamela Mamani. Pamela, ¿estás en clase? Ya, al parecer hay muchos que no están atendiendo en clase, ¿no, chicos? Esto, por si acaso, estos ejercicios que estamos haciendo entran en su examen, así que tienen que prestar atención, ¿no? A ver, vamos a ir con una última persona. Bradin, Franz. ¿Estás en clase, Bradin? Ya. Igual por si acaso los estoy anotando a los compañeros que no están en clase, porque después al final no llenan el formulario y no están atendiendo, no tienen que atender, chicos. Entonces veamos, es bien sencillo, es bien sencillo esto, chicos. Simplemente tenemos que saber o conocer cuáles son las responsabilidades tanto del vendedor como del comprador bajo cada uno de estos Incoterms, y eso lo hemos visto en la anterior clase, y estamos hablando hoy del Incoterm FOB, ¿no? Que nos dice free on board o franco a bordo. Entonces traten de acordarse siempre con su nombre, porque muchas veces su nombre indica cuál es la responsabilidad del vendedor. Entonces, en este caso específico del FOB, el vendedor tiene la responsabilidad, les he dicho, de poner la mercancía sobre el barco, ¿no? Sobre el buque, para que esta mercancía sea transportada a un país de destino. Entonces yo les preguntaba, ¿será que para calcular el FOB nosotros consideramos el transporte interno en país de origen? Entonces les estoy hablando de aquí. ¿Será que para calcular el FOB nosotros consideramos el transporte interno en país de destino? A ver, nuevamente le voy a hacer la pregunta y si no me responde ya menos 10 puntos. A ver, Jonathan Edwin, ¿estás en clase, Jonathan? Sí, Auxi. Ya, entonces, Jonathan, ¿tendremos que considerar el transporte interno en destino para calcular el FOB? Te estoy mostrando aquí en la figura. Si decimos que el vendedor tiene la responsabilidad de poner la mercancía sobre el buque, sobre la embarcación, y cubre con todos los costos hasta ese punto, entonces tendremos que considerar el transporte interno en país de destino. Sí, Auxi, ya, porque ya dependería de nosotros ya el transporte hasta hasta nuestros, ¿cómo se puede decir? Hasta nuestras dependencias. ¿Quién pagaría ese transporte, el comprador o el vendedor? El comprador. El comprador, ya, perfecto. Entonces, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista del vendedor para hacer los cálculos, no pagaría, ¿verdad? No pagaría ese transporte interno porque su responsabilidad del vendedor solo va hasta poner la mercancía sobre el buque, ¿verdad? Sí, Auxi. Perfecto, entonces eso quiero que lo analicen y lo tengan claro, porque en este caso nosotros estamos haciendo el cálculo para lo que es el vendedor. En este caso nos está pidiendo hallar el valor del seguro y el valor del FOB. Entonces, cuando hablamos en general de los Incoterms, siempre vamos a verlo desde el punto de vista del vendedor, ¿ya? Entonces, en ese caso, para nosotros calcular el FOB, que especifica las responsabilidades que hemos mencionado para el vendedor, no calculamos o no tomamos en cuenta este flete del transporte terrestre en país de destino, porque eso ya se encarga el comprador, ¿no? Nosotros como FOB solo hasta los gastos de embarque y el flete marítimo, más los traslados en el país de origen. Entonces, eso es clave para entender y para hacer de manera correcta este ejercicio, ¿ya? No todos los datos que les den en el examen o en los ejercicios ustedes van a tener que usarlos. Es por eso que tienen que analizar y ver qué
ítems tienen que tomar en cuenta para hacer los cálculos. Si no hacen eso de manera correcta, no van a hallar el resultado correcto, ¿ya? Entonces, por eso que tienen que hacer este análisis, chicos. No es, perdón, por molestarles o no sé, para que atiendan en clase, pero deberían hacerlo, ¿no? Solo que va a entrar en su examen y si no lo analizan de esa manera, pues no van a hacerlo bien, ¿ya? Entonces aquí ya sumamos, ¿no? El ex-works, que es 81,000, nos dice ahí, es 81,000, más traslados en origen, que es 180, más gastos de embarque, que es 110, más el flete marítimo, que es de 2,000, ¿no? Hasta ahí es el cálculo del FOB. El flete en transporte terrestre en país de destino, para nada ya lo tomamos en cuenta aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál sería mi resultado de mi FOB? $83,290. 83,290. Gracias, Ana. Entonces, esto en dólares, ¿no? Listo. Ahora, como ya conocemos el valor del FOB y nos dice que es indispensable conocer el valor del seguro, nosotros simplemente hacemos la multiplicación, que sería mi FOB por el 0.02, ¿no? O el 2%. ¿Cuánto es ese resultado? 1665.8. 1665.8. Perfecto. Y listo, chicos, de esa manera es que nosotros hallamos el valor del seguro. Vean que es bien, bien sencillo, solo que aquí la clave es siempre analizar, ¿no? ¿Qué valores vamos a utilizar? No porque nos están dando hartos datos, significa que los vamos a usar todos. Por eso tenemos que atender, ¿no? A lo que nos está pidiendo. En este caso nos está pidiendo calcular el FOB con base al seguro. Perdón, calcular el seguro en base a lo que es el FOB, ¿no? Nos dice que es el 2%, entonces por eso es bien importante considerar esos puntos, ¿ya? A ver, denme un segundo, les estoy enviando ahorita el formulario de la asistencia y hasta mientras vamos recapitulando los puntos más importantes que vimos el día de hoy, ¿ya? Vayan llenando, por favor, el formulario de asistencia. Y como les decía, entonces, eso, siempre tomen en cuenta, el ingeniero les va a dar más datos de los que necesitan en el examen para calcular y eso es una pescada para que también ustedes ahí analicen y vean cuáles son los valores que necesitan para hacer los cálculos, ¿ya? Ay, no se puede llenar, me dice Ana. A ver, ahorita lo arreglamos eso, gracias. Debe estar deshabilitado esto. Ahora sí, disculpen chicos, ahora sí llénenlo, por favor. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro resultado, este resultado que está dado en dólares, ¿ya? Son así de sencillos los ejercicios del examen, chicos, solo que presten atención a los valores que utilizan para hacer los cálculos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto en los ejercicios, ¿no? Cuando les pide hallar el valor de los impuestos o del total de los impuestos, consideren siempre lo que son esos tres tributos que hemos dicho, ¿no ve? El gravamen arancelario, el impuesto al consumo específico y el IVA. Después solo es simple suma. ¿Y en base a qué lo calculamos? A lo que denominamos el CIF frontera, ¿no? Y el CIF, no se olviden, es el costo de la mercancía, el seguro y el flete del transporte internacional o del transporte principal, ¿ya? Por eso ahí es en inglés, ¿no? Que está esto abreviado, que significa Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y transporte, ¿ya? Y en el ejercicio, igual, cuando les pidan hallar el total o el precio final de la importación, no les van a decir que tienen que calcular los impuestos. Ustedes ya tienen que saber eso, ¿no? Hacer los cálculos iniciales y en base a ello, calcular los tributos aduaneros.
¿Y qué habíamos dicho? Para exportaciones no pagamos, para importaciones sí pagamos. Entonces, para importaciones más que todo es tener en cuenta, ¿no? Esos 3 tributos y en base a ello calcular el total y calcular alguno específico, ¿no? Como en el primer caso que nos pedía el impuesto al consumo específico. Por eso es bien sencilla esta parte. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta o no sé, algún comentario tal vez? Espero que todos los que hayan participado me han dictado. Ahorita estoy registrándolos para que así también suban su nota, ¿no? Con los puntos de participación. No se olviden que también tienen un peso en la calificación de auxiliatura, entonces tienen que ir participando también, ¿ya? Vayan llenando, por favor, terminando de llenar los que faltan. Y enseguida les vuelvo a mandar por si es que no lo tienen, porque hasta ahora solo 36 lo llenaron, ¿ya? Vayan llenándolo, por favor. Entonces, si es que nadie tiene alguna pregunta o comentario, terminaríamos la clase hasta aquí con todos los ejercicios que hemos realizado y nos veríamos el siguiente martes, chicos. Ya estamos entrando a la última etapa del avance, ya básicamente solo tenemos un mes, entonces de aquí a una semana yo ya les voy a dar como tal los lineamientos para hacer el trabajo final de la materia, en este caso sí, de la materia porque igual tiene una puntuación con el ingeniero, que van a ver que es bien sencillo. Ahorita yo les debo todavía la segunda parte del AnyLogic, todavía no me tienen que presentar lo que hemos hecho en la anterior clase de la ubicación de los eslabones de la cadena de suministro, sino cuando se termine, cuando yo les suba el material que es justamente compensando la clase que no habíamos pasado hace un par de semanas, con eso ya sí me van a presentar todo el ejercicio hecho ya. Pero yo creo que esta semana máximo ya lo voy a hacer y les doy la fecha de presentación también para eso, ¿ya? Y si nadie tiene preguntas, nos quedaríamos aquí, chicos. Muchas gracias por haber asistido a la clase y hasta el martes. Se cuidan. Oxy, disculpe, ¿lo va a subir esos ejercicios al Zoom? No sé, Arturo, me han hecho renegar hoy, no han participado. Terminaremos de avanzar la parte de ejercicios. Vamos a tener una clase donde vamos a avanzar todos los ejercicios que estamos viendo, porque esto solo es la parte inicial. Entonces, después de eso, yo creo que sí vamos a subir una guía con los ejercicios resueltos, ¿no? Pero también traten de atender en clase. Yo sé que tal vez están haciendo otra actividad, pero esto es lo que va a entrar a su examen, así que les aconsejo que también atiendan, ¿ya? Está bien. Axi, una duda del tipo de cambio, ese valor que nos ha dado trabajamos, porque a veces no es variante el valor, buscando en línea. Sí, exactamente. El ingeniero, de hecho, cuando ustedes requieran hacer algún ejercicio aplicando el tipo de cambio, les va a dar el valor como en el primer ejercicio, ¿te acuerdas? Ahí estaba bien especificado. Solo en el 3, si no me equivoco, ya no estaba especificado. Entonces, si no está especificado, ustedes pueden ahí anotarlo, el valor tipo de cambio utilizado, 6.96 o 6.97. ¿No? Y ya haciendo esa aclaración, si es que no te dicen nada en el ejercicio, pues ya tú procedes a realizarlo y va a estar bien. Entonces, por eso no se preocupen. ¿Ya? Está bien, Oxy, gracias. Listo, Aileen. De nada, entonces creo que sí, con eso nos despedimos, chicos, y nos vemos el día martes. Se cuidan, ¿ya? Hasta el martes, chicos. Gracias, Oxy. Hasta luego. Hasta luego, Oxy, que le vaya bien. Hasta luego, Oxy. Gracias, chicos. Hasta el martes. Se cuidan.